Buenas tardes, mi nombre es Blanca Sánchez Robles, soy parte del equipo docente de Macroeconomía Avanzada y en esta sesión me voy a referir al capítulo de la inflación y política monetaria que corresponde al tema 10 del libro de Romer. Bien, el esquema que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar haremos una breve introducción, en segundo lugar hablaremos del concepto y causas de inflación. Posteriormente nos referiremos a la política monetaria en general y en cuarto lugar abordaremos un tipo especial de política monetaria que es la política de reglas. En el punto 5 hablaremos del señoreaje y la inflación y finalmente concluiremos. Tenéis en el PDF mi correo electrónico para la que podáis necesitar y también la dirección del blog en el que a lo mejor os interesan un par de posts de los que luego os daré la referencia sobre asuntos relacionados con la política monetaria y luego quizá, sabiendo que muchos de vosotros estáis en cuarto y ya por tanto cercanos al final de la carrera y del grado y a realizar el trabajo de fin de grado, tengo un post y un vídeo sobre como algunas ideas útiles para realizar ese trabajo de fin de grado que quizá os pueda interesar. Bien, esa es la dirección general del blog. De todas maneras, al final os pongo los enlaces a los posts a los que acabo de hacer alusión. Bien, introducción. ¿Por qué es importante este tema? Bien, pues porque como sabemos, de alguna manera, tanto la inflación como la política monetaria afectan el día a día de los ciudadanos, ¿no? Bueno, esto lo podemos decir realmente de muchos aspectos de la economía, pero sin duda alguna está claro que ocurre con estos dos casos, ¿no? En primer lugar, porque en el plan individual a todos de alguna manera nos afecta pues la retribución que va a tener nuestra cuenta corriente, que en el fondo depende del tipo de interés en último término que fija el Banco Central. Nos interesa el tipo al que nos van a cobrar una hipoteca o las condiciones de la hipoteca, que también depende de la política monetaria del Banco Central. Y nos interesa los precios de los bienes que compramos habitualmente, que a su vez dependen también de la política monetaria. Y en el plano macro, porque la política monetaria es un instrumento poderoso para introducir una serie de cambios en variables clave de la economía, como pueden ser la renta, el empleo y los precios. Bueno, por supuesto, esto es matizable y lo matizaremos a lo largo de la sesión, porque hay una gran discusión a lo largo de la historia, bueno, historia breve, pero historia al fin y al cabo de la economía sobre a qué variables afecta la política monetaria y de qué forma. Pero bueno, en todo caso, pues sí que vemos que todos estamos pendientes en último término de lo que haga el Banco Central, por lo tanto, algo debe de influir. Vamos con la introducción. Y en este ámbito quiero dar un paso más y hablar ya de la política eh, monetaria en sí. Quiero distinguir dos planteamientos, el tradicional y el contemporáneo. El tradicional es el que quizá era más popular en los años 70-80, que a lo mejor no habéis estudiado vosotros en los cursos previos de macro, o a lo mejor sí. Más bien pienso que muchos cursos de macro introductoria están basados todavía en, bueno, en explicar esta distinción tradicional y a medida que se progresa hacia una macro más sofisticada, quizá se da el paso al planteamiento contemporáneo. Bien, tenemos básicamente dos modelos, el keynesiano y el clásico. En el keynesiano suponemos que los precios son rígidos a corto plazo, por lo tanto la oferta agregada tiene oferta positiva y esto quiere decir que la política monetaria afecta a la renta y al empleo, también claro al precio y a los tipos de interés. El modelo clásico, sin embargo, a largo plazo los precios son flexibles, lo cual nos lleva a enfrentarnos con una oferta agregada vertical y esto a su vez conlleva a que la política monetaria sí afecta al nivel de precios, pero no a la renta y al empleo a largo plazo. Bueno, esto lo habéis visto
yo creo muchas veces en las macros previas, pero no está de más repasarlo por un momento. En el modelo keynesiano, con una oferta agregada con pendiente positiva, está claro que una política expansiva fiscal o monetaria que desplace la demanda agregada hacia la derecha consigue una expansión de la renta y, por consiguiente, una expansión en el empleo y también un aumento de los precios. Sin embargo, si la curva de oferta tiene pendiente vertical, como ocurre en el largo plazo o bien en el planteamiento clásico más radical, veríamos que un desplazamiento de la demanda agregada solo tiene como resultado un aumento de los precios sin tener ningún efecto en la renta, que estaría situada ya en el nivel de pleno empleo. Esto sería en versión gráfica lo que acabamos de comentar oralmente. Sin embargo, en el planteamiento contemporáneo, aunque las ideas de fondo y los mensajes de fondo son los mismos, digamos que la forma de aproximarse al problema es un poco distinta y también en consonancia con los últimos avances en economía. Generalmente ya no se habla del equilibrio parcial que hemos visto antes, demanda agregada, oferta agregada, sino que estamos trabajando con modelos de equilibrio general más detallados y que utilizan ecuaciones para modelizar el comportamiento de los agentes, empresas, gobierno, consumidores, es decir, que tienen microfundamentos. Y también los tenemos de dos tipos que corresponden un poco a lo que acabamos de ver. Modelos neo-keynesianos, por una parte, que en el fondo vienen a decir y a basarse en lo mismo que los keynesianos, o sea, que hay rigideces en la economía, lo que pasa que intentan elaborar mejor por qué existen esas rigideces, que impiden que los precios se modifiquen en el corto plazo, y el dinero no es neutral, o lo que es lo mismo, pues el dinero tiene efectos en la renta y en el empleo. Y este tipo de modelos son los que, bueno, con distintos supuestos, quizá, o valores de los parámetros o variables más importantes, se utilizan hoy en día pues, en los bancos centrales, en la comisión, en los ministerios, etcétera, para hacer simulaciones sobre lo que puede pasar si modificamos una variable. Y por otra parte tenemos los modelos de ciclo real que ya habéis visto en la asignatura, que se basan en el supuesto básico de que los mercados están siempre en equilibrio, los precios son flexibles y que por lo tanto el dinero es neutral, no tiene impacto en la economía real, en la renta y el empleo. Bueno, no es una posición generalizada entre los economistas, es una bien minoritaria, pero sí que es verdad que ha tenido gran influencia, sobre todo sobre los neokeynesianos, y de hecho, algunos de los rasgos que tienen hoy los modelos neokeynesianos, en concreto el tema de los microfundamentos, por ejemplo, o la introducción de expectativas, de alguna manera se han tomado de los modelos del ciclo real. Entramos en materia, pasamos al punto 2 y vamos a hablar de la inflación. Bueno, como bien sabéis, la inflación se puede definir como el aumento de los precios de los bienes en dinero o lo que es lo mismo en una pérdida del valor del dinero. Si yo hoy voy a comprar un pendrive y me cuesta 10 euros y mañana el mismo pendrive me cuesta 15 euros, quiere decirse que si el pendrive es exactamente el mismo, lo compro en el mismo sitio, etcétera, etcétera, el dinero ha perdido valor. Lo que antes se podía obtener por 10 euros, ahora necesita ser pagado con 15 euros, de manera que esos euros de alguna manera valen menos. Bien, ¿y de qué depende el valor del dinero? Pues podemos enfocarlo como todos los mercados, por una parte de su oferta y por otra parte de su demanda. Sobre la oferta sabemos desde la micro pues, introductoria o intermedia que la oferta de dinero es un poquito peculiar, la consideramos rígida o vertical porque no responde a los tipos de interés, que es la variable que tenemos en ordenadas como en todos los mercados, mientras que en abscisas tenemos la cantidad. Bueno, esto es así porque, aunque sí que es verdad que puede existir un poco de pendiente en esta curva, o sea, si queremos ser exactos, pues habría que dibujarla con una cierta pendiente positiva, pero
para simplificar y centrarnos en lo importante, vamos a utilizar el supuesto tradicional de que es vertical con respecto al tipo de interés y no depende del tipo de interés, sino más bien de otra serie de circunstancias en la economía o de los objetivos del Banco Central. Y está fijada exógenamente por la autoridad monetaria, ya sea pues, el gobierno, si estamos en un régimen en el que el Banco Central no es independiente, o bien por el Banco Central, si esta última institución goza de independencia. Y un detalle más es que la vemos en términos reales, o sea, partida por el nivel de precios. Y con respecto a la demanda, a primera vista es una función convencional de demanda con pendiente decreciente respecto al tipo de interés, pero nos interesa profundizar un poco más en ella y saber que la demanda de dinero tiene dos componentes. Por una parte es función de la renta y la derivada parcial de la función con respecto a la renta es positiva, lo cual quiere decir que más renta, más demanda de dinero. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, en un alto directivo de una empresa del IBEX que obtiene una renta mayor, pues probablemente necesitará más saldos reales en su bolsillo, en su tarjeta de crédito, en su cuenta corriente, etcétera, para hacer frente a los pagos habituales que tiene que hacer en su día a día, que serán de un importe superior a los que pues, tenga que hacer un estudiante de la ESO, ¿no? Pues, no sé, el estudiante de la ESO comerá en McDonald's, mientras que este señor, pues, o señora, pues probablemente no coma en McDonald's, sino en otro sitio, ¿no? Pues el estudiante comprará la ropa en Bershka y el directivo la comprará en Hugo Boss o en Loewe, etcétera, etcétera, ¿no? Así con muchos ejemplos. O sea que en la medida en que el agente tiene más renta, necesita también disponer de más dinero líquido para hacer frente a los pagos que se va encontrando. Insisto, no nos referimos solo a estrictamente billetes y monedas, sino que también incluimos los medios de pago más utilizados, pues eso, como puede ser las tarjetas de crédito o incluso pues la cuenta corriente para hacer transferencias. Bien, esta es una relación positiva. Sin embargo, la demanda de dinero tiene una relación negativa con el tipo de interés. Y esto da lugar a muchas dudas entre los estudiantes, vamos, por lo menos me lo he encontrado, por eso quiero que se entienda bien. La demanda de dinero por parte de los agentes de la economía no es demanda de dinero para invertir ese dinero, sino es lo contrario, es demanda de dinero líquido precisamente porque no lo tengo invertido, ¿de acuerdo? Entendiendo por invertido, colocado en activos que no tienen una liquidez inmediata como puede ser una cuenta corriente. Estaríamos hablando pues de comprar acciones o de, pues, no sé, de algún tipo de fondo que te exige una determinada permanencia. Por lo tanto, si la rentabilidad que me ofrecen esos activos es alta, yo procuraré tener menos dinero pues en mi monedero o en mi cuenta corriente, porque estoy dejando de ganar una rentabilidad atractiva por no estar en fondos de pensiones, en fondos de renta fija, en deuda pública, etcétera. Sin embargo, si nos estamos moviendo en este tramo y la rentabilidad que me ofrecen los activos financieros es muy baja, como ha ocurrido en épocas cercanas, entonces realmente el coste de oportunidad de tener el dinero en mi monedero o en la cuenta corriente pues es prácticamente nulo. De manera que tendré más tendencia a tener ese dinero líquido. Eso es lo que Keynes llamaba demanda por motivo especulación. Y repito, es inversa con respecto al tipo de interés. Puesto que este gráfico en este gráfico estamos relacionando las variables cantidad y tipo de interés. Lo que nos interesa es la relación de la demanda de dinero L con respecto al tipo de interés y por lo tanto la pendiente va a ser negativa. El efecto de otras variables, como puede ser la renta, se vería no en un movimiento a lo largo de la curva, como bien sabéis, sino en un desplazamiento de la curva. Y en concreto, pues si la renta aumenta, pues la curva se desplazaría hacia la derecha. Bien, pero eso hoy no nos interesa, simplemente nos interesa dejar claro cuál es la pendiente de esta curva. Y si superponemos ambas y vemos cuál es el equilibrio, no nos interesa mucho respecto a la cantidad, pero sí respecto al tipo de interés, que vemos que se produce la intersección de ambas curvas, es decir, en
y estrella. Y a su vez, desde el punto de vista más formal, con este tipo de interés se verificaría la igualdad o la ecuación número 1, que la oferta monetaria en términos reales es igual a la demanda de saldos reales, que hemos llamado L, que a su vez depende, como decíamos, de la renta del tipo de interés. Si de la ecuación 1 despejamos el nivel de precios, lo que obtenemos es que P es igual a M partido por L, y esto nos resulta interesante para poder explicar o entender un poco mejor cómo surge la inflación. Bien, vamos a ir paso por paso. A partir de esta ecuación vamos a ver qué incidencia tienen los elementos del segundo miembro en el primer miembro. O sea, cómo afectan los cambios en este cociente en los precios. Bien, si aumenta M, es una variable que está en el numerador, por lo tanto, aumentará P. Bien, no tiene mucho misterio. Vamos al denominador. Esto es más complicado y hay que tener un poco más de cuidado. Si disminuye la renta, puesto que la renta tenía una relación del mismo signo con la demanda de dinero, eso quiere decir que habrá menos demanda de dinero y al disminuir el denominador de la expresión aumentarán los precios. Si aumenta el tipo de interés, recordemos que su relación con la demanda de dinero es inversa, por lo tanto tendremos lo contrario de lo que ha sucedido en el caso de la renta, una bajada de la demanda de dinero por este motivo de especulación que decía Keynes y por lo tanto también un aumento de precios. Y finalmente, si esta L, que de momento no sabemos lo que es ni tampoco nos interesa mucho, pero si esta expresión funcional cambia, porque cambia con otro parámetro o pues si es una función lineal, pues cambia la ordenada en el origen o lo que sea, y de manera que es menor, entonces, puesto que está también en el denominador, lo que tendríamos es un aumento de los precios. Bien, en la práctica, casi siempre el aumento de los precios se produce por un aumento en la masa monetaria. ¿Por qué? Porque realmente es improbable que el resto de los factores que hemos visto lleven a un aumento persistente de la inflación. En primer lugar, las reducciones de la renta durante mucho tiempo, hasta el punto de dar lugar a una inflación sostenida en el tiempo, no son muy habituales. Las variaciones observadas en los tipos de interés en un plazo de tiempo pues, medio, digamos, también son muy pequeñas. Bueno, de hecho, si miramos a los tipos de interés en los últimos 2 o 3 años prácticamente no se han movido, o sea que su variación es prácticamente nula. Y por otro lado, tampoco hay grandes razones para pensar en un cambio en la función de demanda de dinero L. Sin embargo, sí que se observan grandes variaciones en el tiempo en la oferta de dinero. Por lo tanto, el, el motivo más plausible para explicar la inflación es el aumento de la oferta de dinero y en esto en realidad pues estamos como estábamos en la época de los economistas clásicos o neoclásicos. Es verdad que alguno me puede decir con razón que existe también la llamada inflación de costes que sufrimos en los años 70, a partir de la crisis del petróleo del 74 y a partir de la crisis del petróleo del 79. Se caracterizó por un desplazamiento de la oferta agregada hacia la izquierda, una reducción de la renta y un aumento de los precios. Bien, sí, es cierto, esto puede ocurrir, de hecho ocurrió. Es la peor situación posible porque da lugar a una estanflación, o sea, estancamiento con inflación, una situación bastante desagradable, pero generalmente esas situaciones no son sostenidas en el tiempo. O sea, la OPEP o quien sea no puede mantener el precio indefinidamente alto porque se acabarían buscando fuentes alternativas de energía. Y luego, por otra parte, si os fijáis, claro, si baja la renta y suben los precios, si la gente cada vez tiene menos renta, menos capacidad de comprar cosas y estas cosas son cada vez más caras, pues llegará un momento en que dejen de comprarlas simplemente porque no tendrán capacidad. Las, bueno, los vendedores se darán cuenta y empezarán a bajar los precios, de manera que de alguna manera pues nos volveríamos a la situación inicial. O sea que es muy difícil mantener una economía indefinidamente en un punto como el de coordenadas y sub 1 de sub 1.
Por lo tanto, concluimos que la causa principal de la inflación es la oferta de dinero. Hemos llegado a esto sobre todo utilizando argumentos teóricos, pero si utilizamos argumentos empíricos vemos que también es cierto. Si de hecho veis esta gráfica que reúne información de 103 países en el periodo 2001-2010, cada punto corresponde a un país en ese periodo de tiempo, pues vemos que la nube de puntos es claramente creciente y ajustaríamos una recta dependiente positiva, o sea, a mayor crecimiento de la oferta monetaria, mayor inflación. Parece que esta correlación positiva se ha dado en la historia. Pasemos al punto 3 y vamos a hablar un poco más sobre la política monetaria y vamos a introducir un concepto nuevo que quizá no hayáis visto, que es la llamada ecuación de Fisher. Bien, vamos a trabajar con una serie de supuestos y es que los precios tardan en ajustarse, no lo hacen en el corto plazo, pero sí que se ajustan en el largo plazo. En segundo lugar, eh, tanto la renta como el tipo de interés real tienen un nivel pues, que podemos llamar de estado estacionario o de pleno empleo en el caso de la renta, o correspondiente a la tasa natural de paro o correspondiente a la NAIRU. Bueno, todos estos conceptos no son exactamente iguales, pero son bastante equivalentes y los podemos utilizar para pensar en esa renta, ese tipo de interés que serían los de equilibrio a largo plazo de la economía. Con respecto al tipo de interés real, entendemos por tipo de interés real el tipo de interés de los activos sin riesgo, de la deuda pública a corto plazo, que a su vez en una economía que funciona bien y con los mercados financieros eficientes debería ser igual a la productividad marginal del capital. Y por lo tanto depende de los aspectos fundamentales de la economía, o sea, de cómo funcione el entramado de los mercados, de la de producción, de los intercambios con los consumidores, etcétera. O sea, es un aspecto de fondo de la economía. Y cambia también por reformas no puntuales, sino reformas más profundas, como pueden ser las reformas estructurales. El tercer supuesto es que la inflación esperada coincide con la real. De algún modo estamos suponiendo expectativas racionales de los agentes, o bien que la inflación es suficientemente estable como para que ya los agentes sepan más o menos de qué va a ir en los años siguientes. Y finalmente, suponemos que MIP crece a una tasa idéntica, de manera que la oferta de saldos reales, el dinero en circulación, es constante. Bien, pues entonces podemos introducir la ecuación número 3, que es la ecuación llamada de Fisher, que no es el Fisher, mejor dicho, del Dorburn y Fisher, sino que es un economista de la primera parte del siglo XX. Y lo que postula esta ecuación número 3 es que el tipo de interés nominal es igual al tipo de interés real más otro término que es la inflación esperada, lo cual de algún modo tiene lógica. Vosotros pensad que pues estáis viendo no sé, diferentes tipos de depósitos o bueno, ya sea a la vista, ya sea pues, a más largo plazo, donde colocar vuestro dinero. ¿Qué tipo de interés vais a pedir a esa cuenta para que resulte atractiva tener el dinero ahí? ¿Cuáles vais a descartar? Bueno, vais a descartar todas aquellas que no cumplan esta ecuación, porque no vale la pena. O sea, supongamos que el tipo de interés real está en un 2%, o sea, sería el tipo de interés del bono sin riesgo. Supongamos que la inflación está en un 3%, pues vosotros para colocar un dinero a un tipo de interés nominal esperaréis por lo menos que ese tipo de interés nominal sea de un 5%. Porque, en caso contrario, no os compensa la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Si el tipo de interés real es un 2%, la inflación es un 4%, lo cual sumaría 6
y el nominal es un 3, pues realmente en esa cuenta estáis perdiendo o dejando de ganar dinero, ¿no? O sea, pasado un año vais a tener menos dinero en cuenta en términos reales que lo que teníais al principio, puesto que no os han dado suficiente remuneración como para compensar esta inflación. De modo que esta ecuación es bastante intuitiva y refleja bien lo que ocurre en los mercados. Vamos a jugar ahora con estos conceptos y vamos a ver qué es lo que ocurre si se produce una expansión monetaria. Supongamos, utilizando el diagrama tradicional, y perdonad porque no se ve excesivamente bien la línea de la demanda, el PDC pues ha quedado un poco regular. Supongamos que se produce una expansión monetaria, pero que los precios a corto plazo no varían. Bueno, veríamos un desplazamiento de la oferta monetaria hacia la derecha, puesto que la demanda de dinero no tiene por qué variar, bajaría el tipo de interés nominal de I sub 1 a I sub 2. Bien, hemos dicho que los precios no varían, por lo tanto la inflación tampoco varía y la inflación esperada es igual que la inflación real, por lo tanto la esperada tampoco varía. Este término va a seguir, este término va a ser cero. Con lo cual, lo que vamos a encontrarnos es que el tipo de interés real va a seguir la misma trayectoria que ha seguido el tipo de interés nominal. O sea, si el tipo de interés nominal ha bajado del 5 al 3, puesto que este término es cero, el tipo de interés real, para que se siga cumpliendo esta igualdad, tendrá que bajar exactamente en la misma proporción, 1 por 1, como ha bajado el tipo de interés nominal. Y, a su vez, como sabemos por el diagrama oferta agregada, demanda agregada, pues esto tendrá un efecto real expansivo en la producción y el empleo. Bien. Pero supongamos que esta situación se prolonga y se sigue aumentando la oferta monetaria. Bueno, entonces ya el análisis no es tan sencillo porque, bueno, pues los precios empiezan a subir, ya que hay más dinero en circulación y por lo tanto ese dinero vale menos. La renta volvería a su situación inicial de pleno empleo, el tipo de interés real volvería también a la situación inicial, puesto que no ha cambiado la tecnología ni por tanto, la productividad marginal del capital ni los aspectos fundamentales del sistema productivo. Y, sin embargo, se habrá generado una inflación que coincide con la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. ¿Por qué es esto? Bien, esto se puede explicar de distintas maneras, pero yo creo que la más sencilla es utilizar la ecuación cuantitativa del dinero, que seguramente habéis visto ya, y que lo que postula es simplemente que la oferta monetaria nominal por la velocidad de circulación del dinero es igual al producto de los precios por el PIB real. Bien, si manipulamos un poco esta ecuación, tomamos logaritmos, lo que tendremos es logaritmo de m más logaritmo de v igual al logaritmo de b más logaritmo de i. Y si aquí diferenciamos con respecto al tiempo para obtener tasas de crecimiento, bueno, la derivada de un logaritmo sabemos que es la derivada de la función partido por la función, por lo tanto el primer término pasará a ser derivada de m con respecto al tiempo partido por m, más la derivada de v con respecto al tiempo partido por v, y lo mismo en el caso de los términos del segundo miembro. Bien, ¿qué es la variación de m con respecto al tiempo partido por m? Es la tasa de crecimiento de la oferta monetaria en términos porcentuales. En general, podemos decir sin temor a equivocarnos mucho que la velocidad suele ser constante y bueno, aquí además por motivos de simplicidad adoptamos ese supuesto porque no nos interesa demasiado ahora mismo el tema de la velocidad, por lo tanto su variación será cero. La variación de los precios en términos porcentuales es precisamente la inflación y la variación de la renta en términos porcentuales es precisamente el crecimiento del PIB real. Con lo cual, lo que nos está diciendo esta ecuación es algo muy intuitivo, y es que el crecimiento de la oferta monetaria se puede descomponer en dos elementos, que es por una parte inflación y por otra parte tipo de interés real. Si la oferta monetaria está creciendo al 5%,
y el PIB no crece, pues lo que vamos a tener es una es una inflación del 5%. Si estamos en una situación en que el PIB puede crecer, pues a lo mejor el Banco Central eh, espera una inflación del 3% y quiere que el PIB real pues crezca al 4%, entonces lo que haría es eh, proponerse que la oferta monetaria crezca a un 7%. Y estas cifras son bastante plausibles y vamos, son relativamente comunes en política monetaria. Pero lo que me interesa es que os quede clara esta ecuación porque es interesante en sí misma para entender el comportamiento de los bancos centrales y también porque luego lo vamos a utilizar. Bien. Y entonces ya solo nos queda acabar el último paso de la diapositiva anterior, que está añadida a la última línea. Ya hemos dicho que la I vuelve a la situación inicial, lo mismo tipo de interés, la inflación será la tasa de crecimiento de la oferta monetaria y, puesto que el tipo de interés nominal es el tipo de interés real más la inflación, resultará que, en virtud de lo que hemos dicho antes, ya que la tasa de crecimiento del dinero se va a reflejar en una inflación, entonces aumenta el tipo de interés nominal. Y esto puede sonar un poco raro, o sea, que una política monetaria expansiva en el largo plazo lleve una subida de tipos nominales, pero es así. O sea, en resumen, lo que hemos dicho es que a largo plazo la renta y empleo estarían en los niveles de la tasa natural, el tipo de interés estaría en el nivel de la tasa natural, la acción expansiva por parte de la autoridad monetaria ha generado inflación, pero el tipo de interés también nominal también ha aumentado debido al efecto Fisher. Esto es, ¿es creíble o no es creíble? Bien, se han hecho también estudios, se ha analizado empíricamente esta cuestión y se ha visto que en efecto una acción expansiva de política monetaria daría lugar a un comportamiento en los tipos como este. Si tenemos tiempo en abscisas y tipos de interés en ordenadas, partimos de una situación inicial en la que el tipo de interés real está en este nivel y que no hay inflación. Suponemos que en el momento T se produce una expansión monetaria, aumenta la cantidad de dinero, eso bajaría el tipo de interés real y bajaría el tipo de interés nominal, como hemos dicho, pero en el momento en que los mercados perciban que hay más oferta monetaria, empezarán a subir los precios, se generará una inflación que gráficamente en la figura la vemos como la diferencia entre el tipo de interés real y el tipo de interés nominal. De manera que si, por ejemplo, al final de este periodo tenemos una inflación del 10%, lo que veremos es que el tipo de interés real y el tipo de interés nominal se diferencian exactamente en esa tasa de inflación del 10%. Y como digo, esto se ha testado empíricamente y parece que sí que es verdad que funciona. Siempre estamos con lo mismo en economía, cuán largo es a largo plazo, o sea, cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se vea. Eh, porque por ejemplo, ahora mismo en lo que vemos en los principales países es una política monetaria muy expansiva que, ya empieza a hacerse un poco más restrictiva, pero durante muchos años ha sido muy expansiva, con tipos de interés prácticamente en el nivel cero. Y, los tipos de interés nominal no han subido. Es cierto que no había mucha inflación, eh, pero también es cierto que incluso cuando ha empezado la inflación a animarse un poquito, ya empezar a ser del 2-3%, tampoco hemos visto grandes subidas del tipo de interés nominal. Bien, pues esto es lo de siempre, ¿no? Que a lo mejor tenemos que esperar algún año más para que veamos esto, pero esto a la larga, eh, si si el modelo es correcto y por lo menos verosímil sí que lo parece, se producirá. Bien, la conclusión entonces es que si los precios no son totalmente flexibles, una política monetaria expansiva es eficaz para bajar el tipo de interés nominal y aumentar la renta transitoriamente, pero a largo plazo lo que conseguiremos es que la renta vuelva al nivel inicial con una inflación positiva
si antes era cero, o más alta si antes era mayor que cero, y con tipos de interés nominal superiores, lo cual no deja de ser una paradoja, porque claro, las políticas monetarias expansivas se llevan a cabo para bajar tipos, no para subirlos. Sin embargo, por el modo en que se ajustan los mercados y por este efecto de retroalimentación entre tipos de interés nominales, reales y la inflación, lo que vemos es que una expansión en la oferta monetaria a largo plazo sube los tipos de interés, no los baja. Bien, pasamos entonces a la cuarta parte de esta presentación, que es la política de reglas, que es una manera de entender la política monetaria, y vamos a justificarla un poco. ¿Por qué nace la política de reglas? Bueno, la política de reglas nace fundamentalmente con Friedman, que estaba alarmado quizá ante lo que veía que se estaba haciendo dentro del paradigma keynesiano, que era un poco el que utilizaban todos los gobiernos para gestionar la economía. Bueno, de hecho, luego la verdad es que Friedman no solo recibió el Nobel, sino que muchas de sus predicciones sobre lo que iba a ocurrir si se seguían en el paradigma keynesiano absoluto, pues fueron verdad. O sea, la verdad es que acertó en muchas cosas. Bien, y por resumir un poco el planteamiento keynesiano, bueno, podemos decir que se basa en varios supuestos, que esto está muy bien explicado en un libro de macro avanzada que está escrito por Argandoña, Gámez y Mochón, que es profesor de este departamento. Y si alguien quiere vamos, Argandoña, Gámez y Mochón, eso se mete en Google y aparece rápidamente. Y si alguien quiere más detalles, me lo puede preguntar por mail o como sea. Bien, pero bueno, el resumen de lo que explican estos autores es este. La concepción keynesiana se basa en varios supuestos. Primero, la gente lleva a cabo la política monetaria, bueno, la política económica en general y la monetaria en particular, si nos queremos referir a esto, es benévolo, o sea, que busca el bien común, no busca intereses particulares. Posee toda la información necesaria para diseñar y ejecutar la política y el público reacciona pasivamente. Bien, este primer supuesto puede parecer hoy, pues, eh, no sé si hasta absurdo, pero claro, en los años 60-70 la economía política, o sea, la forma de relacionar decisiones económicas y decisiones políticas no estaba tan estudiada y tan analizada como ahora y se sabía mucho menos del tema y entonces se podía pensar que efectivamente el gobierno lo que buscaba era el bien común. Y las implicaciones a que da lugar este planteamiento es que la política de demanda es eficaz, puesto que el gobierno sabe lo que hace y tiene toda la información necesaria y los agentes no anticipan las decisiones y que por lo tanto el gobierno puede y debe tener un papel activo como estabilizador de la economía. Primero porque sabe muy bien lo que hace y no se equivoca tomando decisiones y segundo porque lo que busca realmente es el bien de todos y eso pasa por que la economía funcione. Pero llega Friedman y poco después llega Lucas y dice, no, señores keynesianos, ustedes están equivocados. Por lo siguiente, respecto a los supuestos, el Estado no es un ente benévolo. No busca el bien común, sino que los componentes del Estado a los distintos niveles lo que buscan son sus propios intereses. Si son políticos elegidos en las urnas, buscarán la reelección y si pues son políticos, bueno, son funcionarios o empleados públicos que no pasan por las urnas, pues a lo mejor lo que buscan es, en lugar de minimizar el presupuesto del departamento, pues agotarlo cuando llega el fin de año para que el año que viene les den más, como sabéis, diciendo una burrada, sino algo que es desgraciadamente muy común en las administraciones públicas de todos los países. Esto, por cierto, lo ha desarrollado muy bien también otro premio Nobel que es Buchanan. Y esto a lo que lleva es que hay medidas dolorosas que no se toman por los costes políticos, y esto lo hemos visto en España en un montón de ocasiones. Pues, por ejemplo, quizá las cajas se tendrían que haber
saneado o cerrado mucho antes. UNOSA, esto lo saben bien los asturianos, ha estado funcionando más años de los que debería, quizá por los costes políticos que tenía cerrarla, etcétera, etcétera. Podemos ir hasta el infinito, ¿no? Muchas empresas reciben subvenciones eh, que habría que cortar, pero es una medida dolorosa y a lo mejor pues deja en paro a, no sé, pues a una serie de personas y esos son futuros votantes, tiene un coste político y esa decisión no se toma. Y luego también lo contrario, ¿no? Hay políticas que son dañinas, pero que se siguen eh, poniendo en práctica por sus porque evitarlas tendría costes políticos, ¿no? Y aquí pues podríamos hablar de todas esas subvenciones que se dan, pues como se dice, ¿no? En la prensa, pues para regar el pesebre, ¿no? O sea que sabemos que esta política no sirve para nada, sabemos que dar una subvención a estos señores no sirve para nada, es un gasto de dinero público, pero nos tenemos que asegurar el voto de estos señores y por lo tanto seguimos aplicando ese tipo de política. Bien, o sea que pensar que el Estado es un ente benévolo que busca el bien común, bueno, pues es una afirmación que se puede matizar muy mucho. En segundo lugar, el gobierno no conoce con exactitud el modelo que sigue la economía, o sea, en ese mundo feliz de esa Arcadia keynesiana donde todo el mundo era bueno y sabio y conocía perfectamente el funcionamiento de la economía, bueno, pues lo que dice Friedman es que ese mundo es un poco utópico, pero en realidad hay mucha más incertidumbre de lo que parece en la economía y hay cosas que los gobiernos ni saben ni se imaginan, ¿no? Por ejemplo, la crisis inmobiliaria, pues muy poca gente la vio llegar o pues a día de hoy nadie sabe qué va a pasar con el Bitcoin, por poner un ejemplo reciente, o tampoco sabemos en qué va a acabar eh, la gran expansión comercial de las economías emergentes. O sea, la verdad es que hay bastante incertidumbre. En tercer lugar, la política económica actúa con retardos. Supongamos que estamos en una recesión, eh, pues aumentamos la oferta monetaria para salir de la recesión, pero claro, eso tarda un tiempo en tener efecto y a lo mejor cuando cuando la bajada de tipos se traslada a la economía, hemos salido de la recesión, con lo cual no necesitaríamos tipos más bajos, sino más altos. Esa medida ha llegado tarde. Es como cuando te tomas una aspirina cuando ya se te ha pasado el dolor de cabeza, ¿no? Pues has tenido dolor de cabeza y encima pues ahora te dolerá el estómago. Y eso puede pasar también porque existe un decalaje, un periodo de tiempo entre que una medida se decide, se adopta y tiene efecto en la economía. No está muy claro cuánto es ese decalaje, pero lo que está claro es que las cosas no son instantáneas. Claro, eso puede en el último término jugar contra el que toma las decisiones. Y luego el público, que se consideraba pasivo en la visión keynesiana, no es pasivo, sino que, como bien dijo Lucas, eh, mmm, tiene expectativas racionales, o sea, utiliza toda la información disponible para hacerse sus propios juicios de lo que va a ocurrir en la economía, de qué va a pasar si suben los impuestos, de qué va a pasar si sube la inflación y obran en consecuencia, de modo que a veces esas medidas incluso ya no tienen virtualidad, ya no funcionan porque los agentes las han anticipado. Bien, ¿qué implicaciones tiene esto? Bien, primero, implícito en todo lo que acabo de decir, que la política económica que se diseña y ejecuta a lo mejor no es la más conveniente, ya sea porque responda a motivaciones políticas, ya sea porque llegue tarde, ya sea porque la decisión esté mal tomada porque hay factores que debido a la incertidumbre no hemos tenido en cuenta. En el caso particular de la política de demanda, no es eficaz a largo plazo para aumentar el PIB y el empleo. Esto lo podríamos justificar de muchas formas, pero una de ellas también es expectativas racionales. En largo plazo ya los agentes han tenido tiempo de formarse sus expectativas y por lo tanto muchas de esas políticas ya no van a ser eficaces. Esto a su vez nos lleva a que frente a una visión más intervencionista del Estado del paradigma keynesiano, estos economistas, Friedman, Lucas, lo que proponen es que el Estado juegue un país más
un papel más limitado y sea el, bueno, pues las empresas y los agentes quienes gestionen fundamentalmente la asignación de los recursos y, en último lugar, que lo mejor es, puesto que alguna política económica tiene que haber, a no ser que seamos economistas del ciclo real furibundos, pero en fin, si creemos en algo en la política económica, que yo creo que la mayor parte de la gente sí que lo cree, pues es mejor que esté basado en reglas sencillas de actuación, que los agentes entiendan y que de alguna manera puedan calibrar si el gobierno lo está haciendo correctamente o no. Bien, por lo tanto, lo que propone Friedman es una estrategia de política diferente, basada en reglas simples que sean fácilmente comprensibles por por el público y que también de alguna manera se apoyen en la credibilidad del gestor. Bien, Friedman habla de dos tipos de reglas, pasivas y activas. Las pasivas serían las más rígidas, o sea, las que generan más líneas rojas al gobierno, las que le quitan más capacidad de maniobra, sería, por ejemplo, pues la que él propugna, que es que la oferta monetaria crezca al 3%. Y ya está. Pues es muy fácil saber si eso está siendo así o si pues el gobierno está dándole a la máquina de hacer billetes, pues creando dinero a una tasa del 7%. Bueno, eso ya se ve que 3 y 7 no son iguales, por lo tanto, esa regla no se está cumpliendo. Bueno, y hay una versión más dulcificada de esto que consiste en que, bueno, vale, está bien pensado que haya unas reglas que permitan al público saber si el gobierno eh, actúa con mucha discrecionalidad o si realmente pues se mantiene dentro de sus límites, pero hombre, también hay que tener en cuenta las circunstancias de la economía, no es lo mismo una economía en recesión que en expansión y por lo tanto quizá un crecimiento de la oferta monetaria del 3% pues no sea siempre la mejor cifra. Bien, lo cual es sensato, claro. Entonces, lo que hacemos es modificar la regla y decir, bueno, pues que la oferta monetaria crezca, por ejemplo, un 3%, más un término que dependa de la situación de la economía en ese país. De manera que si el paro supera el 6%, por ejemplo, pues entonces se permita a la oferta monetaria crecer más de un 3%. Por cierto, que bueno, el 3% puede estar relacionado con que queremos un crecimiento del PIB del 3%, lo cual pues es una cifra que no es descabellada. Bien. Exactamente, más formalizada aquí tenemos lo que acabo de decir, y es que Friedman en el año 60 ya recomienda una regla de crecimiento de la oferta monetaria consistente con el crecimiento deseado de la output. O sea, que en un escenario sin inflación emitiríamos dinero por la cantidad que va a crecer el PIB, pero si suponemos que va a haber algo de inflación, entonces tendremos que eh, permitir que la oferta monetaria crezca un poco más. Bien, esto os decía que venía de la ecuación cuantitativa y como veis es muy útil para pensar en este tipo de situaciones, ¿no? Supongamos un gobierno que espera un crecimiento del PIB real del 3% en el futuro, se enfrenta a una inflación del 2%. ¿Cuánto tendrá que aumentar la oferta monetaria? Pues básicamente un 5%. Y así, pues, sucesivamente. Hombre, esto luego en la práctica es un poco más complicado, pero no mucho más, ¿no? Esta es la idea básica. Bien, también hemos dicho que Friedman da importancia a la credibilidad. Friedman, en el fondo, lo que argumenta es que la inflación es un fenómeno inercial, o sea, que se retroalimenta. Hay inflación porque siempre la ha habido y, por lo tanto, sigue habiendo inflación. Es como una profecía que se autocumple, de las cuales habréis oído muchos ejemplos en la carrera, supongo, ¿no? Pues el ejemplo más sencillo es el de la fiesta, pues si estamos convocados a las 9 a una fiesta, pero todo el mundo sabe que la gente empieza a llegar a las 9:30, todo el mundo llega a las 9:30 y la
fiesta, de hecho, empieza a las 9:30, profecía que se autocumple. Y esto ocurre muchas veces en la economía. Si todo el mundo espera que la inflación el año que viene sea el 3%, se prepara, las tiendas con poca competencia subirán el precio de sus bienes un 3%, los alquileres subirán un 3%, los billetes de avión subirán mínimo un 3%, etcétera, etcétera, y por lo tanto la inflación crecerá un 3%. Y esto lo resumía Friedman en esta frase, que es un poco jeroglífica, pero que explica bien, ¿no? Bueno, creo yo que es ilustrativa, ¿no? Tenemos inflación porque la esperamos, no en el sentido de desearla, sino de expect, o sea, de que contamos con ella, y contamos con ella porque la hemos tenido. O sea, la inflación es esa espiral que se va generando y que no hay manera de parar, a no ser que se actúe por las vías que él propone. Y una de las vías que él propone es cortar este vínculo, esta retroalimentación, ejercitando la credibilidad por parte de la autoridad monetaria. En el caso de la fiesta sería decir a la gente, no, vamos, o sea, a las 9 es la fiesta y a las 9 se cierran las puertas. Más allá de, o sea, a las 9:01 ya nadie va a poder entrar porque hemos dado órdenes a los de seguridad de que no dejen pasar a nada, a nadie. Si esos anfitriones tienen credibilidad porque lo han hecho alguna otra vez o se sabe que tienen carácter y que tal, pues y que son cumplidores de lo que prometen, bueno, pues si hay esa credibilidad la gente llegará a las 9. Y si conseguimos que al frente de la economía haya alguien que tenga credibilidad, o sea, que diga una cosa y la gente se la crea, entonces sí que es posible convencer a los agentes de que no se va a generar inflación, por lo tanto ellos tampoco aplican subidas de precios y efectivamente la inflación no se genera. ¿Y cómo conseguimos esta credibilidad? Bueno, bien comprometiéndose a seguir una regla o bien cediendo la política monetaria a alguien con una reputación antiinflacionista clara, eh, o bien que no esté tentado de emitir más dinero por motivos políticos. Lo cual puede ser un banco central independiente. Daos cuenta de que hasta ahora siempre que he hablado de reglas he hablado del gobierno y esto no es casualidad. Hasta estos momentos 60-70 los bancos centrales no eran independientes, sino que estaban un poco a merced de las decisiones de los políticos. El ministro de Economía llamaba al gobernador del Banco Central y le decía, oye, mira, pues emite dinero por valor de 8% y el gobernador del Banco Central pues no tenía más remedio que obedecerle porque estaba a sus órdenes, ¿no? Pero claro, si además del ministro de Economía te llama el ministro de Fomento para decirte que, bueno, que emitas un poco más de dinero porque, hombre, yo quiero inaugurar el AVE este año porque va a mi región y así pues consigo votos y me voy labrando allí pues una cierta fama de, bueno, pues estoy interesado en los problemas de la gente, etcétera. Bueno, si todos los ministros empiezan a llamar al Banco Central, pues claro, el Banco Central emite dinero de una forma pues un poco caótica, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es cortar ese cordón umbilical del Banco Central con el gobierno, porque el gobierno está condicionado, como veíamos, por motivos políticos, mientras que el Banco Central no debería, y así lo que hacemos es un Banco Central independiente que busque solo concentrarse en controlar la inflación y que no dependa para nada de los votos de la gente. Por ejemplo, porque se le elige por un periodo de tiempo muy largo, pues 10 años, o pues porque se le hace explícito en el contrato que si la inflación sube del 5% se le echa. Bueno, esto que parece una burrada es algo que se hizo en Nueva Zelanda para dar independencia al Banco Central y que funciona bien. Y esto también explica por qué bueno, en los últimos años ya casi todos los bancos van siendo independientes, o por lo menos, si no totalmente independientes, bastante independientes respecto a los poderes políticos. Bien, esta política de reglas fue popular en los 70 y 80, la puso en práctica el Bundesbank, el Banco de Canadá, y el objeto
sobre todo ellos trabajaban sobre el objetivo de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, ya sea en versión M1, M2 y M3. Lo que pasa es que con el avance de los mercados financieros, lo que se empezó a ver es que esto era más complicado de lo que parecía y las ofertas monetarias, las definiciones de oferta monetaria que podía controlar el Banco Central tenían poco impacto en la demanda agregada porque la gente cada vez más tiraba de pues, cuentas de ahorro, cuentas a plazo o de otros activos financieros, que serían ya la M4, y sin embargo, que las que podrían tener impacto en la demanda agregada eran difícilmente controlables por el Banco Central. O sea, el Banco Central no puede decir eh, pues que no se compren fondos de pensiones o que no se compren deuda pública o que uno no vaya a la no sé, a una ampliación de deuda por parte de, pues no sé, del Banco de Inglaterra, que sería pues quizá un componente de la M4. Eso el Banco Central europeo no puede decirlo. Sí puede decir su base el coeficiente de caja, lo cual quiere decir que la M1 se reduce. Pero más allá de eso, pues no puede hacer mucho más. Entonces se pasó de hablar de reglas sobre la oferta monetaria, que es un poco lo que había dicho Friedman, a pasar a hablar de reglas sobre el tipo de interés. Estas reglas tampoco deberían ser totalmente inflexibles, sino que de alguna manera deberían ajustarse a las circunstancias de la economía. Y bueno, las reglas que se propusieron de tipo de interés, la más famosa es la de Taylor, que estableció una regla para caracterizar la política monetaria que había seguido el Banco de la Reserva Federal. Y él estableció esta ecuación y dijo que el tipo de interés nominal es igual al tipo de interés real de equilibrio más la tasa de inflación. Esto ya lo hemos visto, es la ecuación de Fisher, tiene sentido. Pero que luego el Banco de la Reserva Federal ajusta el tipo de interés nominal a cómo esté la economía y en particular en dos aspectos, a la relación entre la inflación y el objetivo de inflación que tenga y a la relación entre el crecimiento del output y el crecimiento objetivo que tenga el Banco Central eh, para el output. De manera que si estamos en una situación en que la inflación está por encima del objetivo, el banco subirá tipos y si estamos en una situación en que el crecimiento del output es muy pequeño, pues el tipo de interés tenderá a bajar. El Banco Central eh, bajará tipos con objeto de relanzar el crecimiento. Él lo estimó para la política llevada a cabo por la FED en un periodo de tiempo y la verdad es que le salió que efectivamente esta regla parecía cumplirse y estimó, perdón, no estimó, sino que asumió, estableció que, bueno, en el caso de la Reserva Federal, puesto que su mandato es controlar la inflación, pero también controlar el crecimiento del output, podríamos decir que estos parámetros valdrían más o menos 0,5 cada uno, ¿no? O sea que, en el fondo, la Reserva Federal está igualmente interesada en cumplir los objetivos de inflación que en cumplir los objetivos del output. Esta regla, la verdad es que bueno, se puso en práctica por algunos países y hay trabajos que luego lo analizaron y vieron que efectivamente los bancos centrales muchas veces operan con este tipo de ecuaciones, ¿no? O sea, de hecho, bueno, tengo un trabajo con un coautor en que hemos estimado esta ecuación para la zona euro bueno, desde el año 99 hasta el 2012 y en el periodo 99-2002 lo que nos sale es que el peso que el Banco Central Europeo da a la inflación, o sea, a mantenerse dentro del objetivo de inflación del 2%, el beta sub 1 está en torno a 0,73, mientras que el peso que da al crecimiento del output es solo del 0,16. Esto tiene mucho sentido porque el Banco Central Europeo, en su mandato, lo que, lo que se le ha ordenado es que controle la inflación de manera que no supere el 2%.
y no se habla para nada de que el Banco Central tenga que controlar el output. Bueno, se ve que algo sí que le interesa lógicamente y algo lo tiene en consideración, y sí que es verdad que hemos visto tipos más bajos no solo en la crisis sino previamente, pues, por ejemplo en épocas en que el crecimiento era mucho más lento, pero sí que es verdad que en épocas normales el Banco Central Europeo se ha centrado en controlar la inflación y efectivamente ha hecho una buena labor porque la ha mantenido por debajo del 2%. Vamos a hablar algo de la regla de Taylor hoy. Casi todos los modelos de política monetaria eh, incluyen una regla sobre el tipo de interés, no necesariamente la regla de Taylor, pero sí una bastante parecida. Y digamos que ahora mismo el dilema es si se meten o no algunas variables más, por ejemplo, los precios de los activos. O sea, si no nos ceñimos solo a mirar la inflación, que aquí denotamos por I, y la renta, sino que también pues metemos alguna variable más que capte el funcionamiento de los mercados financieros. Bien, y vamos a pasar a la última parte, que es el señoreaje de la inflación. Para eso, previamente vamos a definir la hiperinflación como una situación en la cual la inflación alcanza un valor que es normalmente alto y que se produce por un aumento excesivo de la oferta de dinero, como hemos ido viendo durante todo el, el tema. Que a su vez esta oferta de dinero crece porque el gobierno monetiza el déficit público. O sea, lo que hace es cubrir el déficit público con emisión de dinero. Y de ahí el nombre. Bueno, los señores feudales tenían la potestad de emitir dinero, bueno, fundir su oro en sus talleres y emitir moneda, y a veces utilizaban esa prerrogativa para financiar sus guerras o sus castillos o lo que fuera. Entonces de ahí se ha tomado el término señoriaje para explicar esa situación en la cual el gobierno utiliza la emisión de dinero como forma de financiarse. Evidentemente, en países que no tienen un banco central independiente. Hay abundantes ejemplos en la historia, pues quizá los más conocidos sean la República de Weimar en el año 22 o Hungría en el año 45-46 con una tasa de inflación del casi del 20.000%, en el que por supuesto toda la economía se distorsiona y los precios ya no dicen nada, el dinero no tiene valor y, y acaba todo siendo un caos total. Y luego también, más recientemente, hemos visto inflaciones muy elevadas en países de Latinoamérica, pues hasta el 8.000% en el 85 en Bolivia, o bien pues 700% en el 84 en Argentina, 840% en Rusia en el 93 y en Venezuela en el 2015 un 180%, porque en este caso el gobierno lo que hizo fue financiar la petrolera pública con dinero. Bien, ¿cómo podemos entender este tema? Bueno, nosotros podemos explicarlo partiendo de las ecuaciones que conocemos de la oferta de dinero, que es igual a la demanda de dinero y que a su vez se puede poner como una función del tipo de interés más la inflación esperada y la renta. Ojo, porque estamos hablando de dinero de alta potencia. Queremos utilizar la definición de dinero más próxima a lo que el Estado puede controlar, por eso estaremos hablando de la base monetaria, como mucho la M1. Y en cuanto a la oferta también estamos hablando, perdón, en cuanto a la demanda también estamos hablando de demanda de dinero de alta potencia. Bien. Esta ecuación 2 que acabamos de ver la podemos aplicar al estado estacionario, denotando por R estrella nuevamente y por I estrella los niveles de estas variables en el estado estacionario, y lo que obtendremos será la ecuación número 3. Si recordamos que el crecimiento de la oferta monetaria es la inflación más el crecimiento del PIB real, denotamos por G sub M el crecimiento de MS y suponemos por simplicidad que la renta no crece, solo para no liarnos ahora mismo con ese asunto. Entonces, en esta ecuación, si el crecimiento de la renta es cero, lo que obtenemos es que el crecimiento de la oferta monetaria va a ser igual a la inflación.
Con lo cual podemos sustituir la ecuación 3 de manera que nos queda que la oferta monetaria va a ser la demanda de dinero, pero que en este caso es R más no ya la inflación, sino la tasa de crecimiento de dinero y la renta. El paso siguiente es definir el señoreaje. Como decíamos, pues es el dinero que el gobierno emite para financiar su déficit, o visto al revés, la parte de la cantidad de gasto que el gobierno financia emitiendo dinero por unidad de tiempo en términos reales, de manera que se puede definir como crecimiento de M partido por P. Y podemos manipular esta ecuación multiplicando y dividiendo por M, de tal manera que lo que obtenemos es que el crecimiento de M partido por M, aislamos este término, es igual a M partido por P. El crecimiento de M partido por M es la tasa de crecimiento de M, y podemos reescribir la ecuación 5 como la ecuación 6, donde lo que obtenemos es que el señoreaje es la tasa de crecimiento de la oferta monetaria por la oferta monetaria. Es decir, en el fondo lo que estamos diciendo es que esto recuerda mucho a una ecuación que refleje los ingresos por impuestos, que suelen ser un tipo impositivo por la base imponible. Bien, pues efectivamente podemos pensar en esto como un impuesto. El señoreaje sería lo recaudado por el gobierno, obtenido no en este caso de los ciudadanos vía impuestos sobre la renta, sino vía devaluación del precio del dinero, que a su vez es un tipo impositivo que será la tasa a la que crezca el dinero y por lo tanto la tasa a la que pierda valor, multiplicado por los saldos reales que funcionen en la economía, que sería la base imponible. Si sustituimos la ecuación 4 y la ecuación 6, lo podemos entender en términos de demanda de dinero y sería lo mismo. El señoreaje sería la tasa de crecimiento de dinero por una función L que depende del tipo de interés, de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria y de la renta en el estado estacionario. Entonces, vamos a ver. Esta ecuación no es lineal. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de crecimiento de dinero es moderada, digamos que los agentes pueden seguir manteniendo su misma demanda de saldos reales, porque tampoco se dan, o sea, sí están subiendo los precios, pero a lo mejor tampoco se alarman demasiado. Pero llega un momento en que los precios crecen tanto, o sea que GM crece tanto, que los consumidores, que no son tontos, se dan cuenta de que el dinero está perdiendo valor a pasos agigantados, dejan de utilizar ese dinero, por lo tanto su demanda de saldos reales es menor. Utilizan dólares, utilizan euros, sacan el dinero fuera o acuden al trueque, lo que sea, pero no quieren ni ver el dinero líquido del país en cuestión porque saben que no vale nada. ¿Quién iba a querer un rublo en Rusia en el año 93? ¿O quién iba a querer la moneda argentina en una época de una inflación del 700%? Pues nadie. La gente recurría a otros mecanismos, con lo cual esto empieza a disminuir. De manera que para niveles bajos de GM subir la tasa de crecimiento de dinero puede proporcionar al gobierno más ingresos por señoriaje, pero llega un momento en que esta función, que es cuadrática, alcanza un máximo y a partir de ahí, si le seguimos dando a la máquina de emitir dinero, lo que vamos a conseguir es no recaudar más por señoriaje, sino recaudar menos. Evidentemente, claro, aquí hay varios puntos importantes, ¿no? ¿Cuál es el máximo? Bueno, algunos lo estiman entre el 200 y 300 anual, que ya, claro, es una inflación muy elevada, y que puede corresponder en términos de señoriaje a un 10% del PIB. O sea que el 10% se nos va en dinero emitido solo para cubrir el déficit, lo cual también es mucho. Y claro, lo que muchas veces le pasa a los gobiernos es que no saben en qué punto de la curva están. No saben si están en una situación en la cual
subiendo la velocidad, o sea, la tasa a la que emiten dinero, van a conseguir más dinero para cubrir el déficit, o bien si ya están en este tramo, en cuyo caso emitir más dinero no solo hace crecer todavía más la inflación, sino que a lo que lleva es encima a recaudar menos. Por lo tanto, el déficit público se dispara y pues habrá que acudir a deuda externa, programas de ajuste del Fondo Monetario, a pedir rescates internacionales, pues, etcétera, etcétera, porque realmente salir de esta situación es complicado. Bien, hombre, parece que la lección está aprendida en cierto modo y ya cada vez se producen menos situaciones de estas, pero es bueno saber que todavía existen, que son un factor de riesgo en países en desarrollo y que hay que tenerlo siempre en mente porque bueno, pues en cualquier momento puede volver a pasar. Bien, y lo que vamos a hacer ya es concluir las ideas principales de esta sesión, que es que, primero, la inflación está causada por un aumento de la oferta de dinero, que la política monetaria a corto plazo puede expansionar la renta y bajar el tipo de interés, pero que a largo plazo aumenta el tipo de interés nominal, que puede ser necesario, ya así se ha visto a lo largo de la historia, pasar de unas competencias muy amplias del gobierno en materia monetaria a una política de reglas mucho más contenida y mucho más comprensible por los ciudadanos. Una de esas políticas de reglas es la regla de Taylor y finalmente con respecto a la hiperinflación, que la podemos concebir como un impuesto y que es una función cuadrática y por lo tanto muy peligrosa. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención y tenéis aquí mi email por si necesitáis cualquier cosa y también tenéis los links que os anuncié antes sobre el trabajo de fin de grado, uno sobre la política de estabilización que se llama la Cenicienta de la macroeconomía y otro sobre el euro que se llama Hacia dónde va la Unión Europea, que bueno, hace algunas consideraciones sobre qué puede pasar en la zona euro. Muchísimas gracias.